Pensamiento del día. Sábado 6 de diciembre. Recibir y dar. No importa si es mucho o poco lo que podemos dar. Lo importante es cómo damos, cuánto amor ponemos en un pequeño gesto de atención por el otro. A veces basta con convidar un vaso de agua fresca, especifica el Evangelio. Un vaso de agua es justamente un gesto simple y grande a los ojos de Dios si se lo hace en su nombre, es decir, por amor. El amor tiene todos los matices y sabe encontrar la mejor manera de expresarse. Este pensamiento nos podrá ayudar a redescubrir el valor de cada una de nuestras acciones, desde los trabajos domésticos hasta los del campo y la oficina, desde las tareas escolares a las responsabilidades en el ámbito civil, político o religioso. Todo puede convertirse en servicio atento y solícito. El amor nos dará ojos nuevos para intuir la necesidad de los demás y cómo acudir con creatividad y generosidad. ¿Y qué sucederá? Los dones circularán, porque el amor despierta amor. La alegría se multiplicará, porque hay más alegría en el dar que en el recibir. Chiara Lubich. Palabra de vida. Diciembre de 2025. Los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías, capítulo 52, versículo 10.